Mi hijo George siempre ha tenido los amigos más raros. No sé por qué, pero desde pequeño siempre atraía a los niños más extraños. Tengo un montón de historias sobre esto, pero hay una que se me quedó grabada como una espina. Cuando estaba en cuarto grado, nos mudamos porque reasignaron a mi esposo en el trabajo. Así que George era el nuevo en la escuela. Siempre ha sido un niño sociable y amigable, así que mi esposo y yo no estábamos preocupados por su capacidad de hacer amigos. Como familia, nos estábamos adaptando bien y todo iba perfecto con él en la escuela. Yo estaba encantada cuando conocí a los padres de sus compañeros por primera vez. Todos parecían ser gente decente y honesta. Unos meses después de la mudanza, recibí una llamada de la escuela de George a media mañana. Querían que uno de sus padres fuera a hablar sobre un incidente entre él y otro estudiante. Mi esposo estaba en el trabajo, así que me tocó a mí ir a la reunión con el director. Cuando fui a recoger a George, sentí una mezcla de enojo y confusión. Enojo, porque pensé que quizás se había metido en una pelea, y si él había sido el que empezó, tendría que castigarlo. Pero también confusión, porque George nunca había sido de meterse en peleas, lo cual me preocupó más. Mientras caminábamos hacia la oficina del director, le hice varias preguntas, pero no me quiso responder nada. Eso me pareció raro, porque normalmente George hablaba hasta por los codos y era de esos niños que cuentan todo con lujo de detalles. Su silencio me inquietó, aunque pensé que quizá estaba avergonzado o asustado. El director me pidió que dejara a George en la sala de espera afuera de su oficina y luego me hizo sentar frente a su escritorio. Empezó a hacerme preguntas sobre George, cómo se comportaba en casa, si obedecía, si respondía con respeto, cosas normales. Yo solo podía decir cosas buenas de él, porque era un niño muy bien portado y educado. Finalmente, el director me explicó por qué me había llamado. Me dijo que George tuvo un altercado con un compañero llamado Sebastián después del recreo. Cuando le pedí detalles, me contó que ambos fueron los últimos niños en entrar al edificio. Mientras subían las escaleras, sin previo aviso, George sacó una goma de borrar del bolsillo y le dio un golpe en la cabeza a Sebastián, haciéndolo caer al suelo y gritar. Me quedé en shock. Era totalmente fuera de lo común que George hiciera algo así sin motivo. Además, yo ya había oído hablar de Sebastián antes. George hablaba de él como si fueran buenos amigos. Le hice más preguntas al director, pero no tenía muchas respuestas. Nadie había visto lo que pasó, pero ambos niños contaron la misma historia. Aclaró que George no estaba en problemas porque fue solo una pelea leve. Algo que pasa de vez en cuando entre niños. Solo me había llamado para informarme y no tomaría ninguna otra medida. Eso me tranquilizó un poco. Al salir de la escuela, George siguió sin decir ni una palabra sobre lo ocurrido. No fue hasta la hora de dormir que por fin decidió hablar. Para ese momento, yo ya estaba algo molesta por su silencio, lo que probablemente hizo que cediera. Me dijo que Sebastián lo había engañado. Le pedí que me explicara y me contó que estaban jugando a Street Fighter de mentiras. Sebastián le dijo que sacara una goma de borrar para hacer un movimiento de knockout. Luego, de la nada, Sebastián se tiró al suelo y empezó a gritar como si realmente le hubiera dolido. Después, se acercó al oído de George y le susurró que, si no seguía con la actuación, le haría daño de verdad. Así que George siguió el juego y los maestros pensaron que había sido una pelea real. Me dio muchísima rabia. A mi hijo lo habían manipulado y acusado falsamente. En lugar de ir a la escuela, decidí encargarme yo misma. Busqué el número de teléfono de la mamá de Sebastián en el directorio escolar y la llamé. Me contestó una mujer llamada Maggie. Me sorprendió lo dulce y sincera que sonaba al hablar. Me dijo que ya había escuchado la versión real de la historia de parte de Sebastián y que ya lo había regañado. Me pareció raro que Sebastián confesara tan rápido, pero al menos no tuve que discutir con ella. Luego, Maggie me comentó que su hijo siempre había tenido algunos problemas de comportamiento y que a veces actuaba como si fuera otra persona completamente distinta. Mientras más hablaba, más lástima me daba el niño. Parecía que ni siquiera tenía control total sobre lo que hacía. Para compensar lo sucedido, Maggie propuso que los niños hicieran una pijamada en su casa el fin de semana para fortalecer su amistad. Me pareció buena idea y acepté. Ese sábado llevé a George a su casa. Maggie me recibió con mucha amabilidad e incluso me invitó a tomar un poco de vino, mientras los niños jugaban en el sótano. Me cayó realmente bien,
Era una persona encantadora. Nos pusimos a conversar durante horas y el tiempo se pasó volando. En un punto, no pude evitar preguntarle más sobre Sebastián. Su actitud cambió de inmediato. Bajó un poco la voz y me dijo que su hijo tenía dificultades para hacer amigos y que ya lo habían llevado a varios doctores. Todos decían que con el tiempo se le pasaría. Me aseguró que Sebastián nunca había sido violento, solo tenía un comportamiento algo extraño. Eso me tranquilizó. Parecía una madre preocupada y genuina, así que confié en ella y me despedí de George. A la mañana siguiente fui a recogerlo. Estaba esperando junto a la puerta con sus cosas y una sonrisa en la cara, así que pensé que todo había ido bien. Sin embargo, cuando nos subimos al coche, empezó a llorar de repente. Le pregunté qué pasaba y lo que me contó me dejó helada. Me dijo que todo estaba bien hasta la hora de dormir. Los dos se acostaron en los colchones inflables en el sótano, pero en algún momento de la noche, George se despertó sin saber por qué. Entonces escuchó un susurro. Venía del baño. La puerta estaba entreabierta y dentro había una luz parpadeante. Pero no era la luz normal del baño. Parecía la luz de una vela. Entonces, escuchó bien y se dio cuenta de que Sebastián estaba hablando. Pero no solo hablaba. Tenía una conversación completa. Al principio, George pensó que estaba al teléfono, pero luego notó algo aún más raro. Sebastián no se llamaba a sí mismo Sebastián. Se llamaba Señor Jim. George se quedó congelado. Sebastián hablaba solo, con el espejo. De repente, la vela se apagó y todo quedó en oscuridad. George cerró los ojos y fingió estar dormido. Un rato después, la puerta del baño se abrió lentamente y George escuchó los susurros otra vez, esta vez justo encima de él. Pero lo más aterrador es que no sonaba como inglés. No se atrevió a moverse hasta que, después de un rato, Sebastián simplemente volvió a acostarse. A la mañana siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado. Cuando escuché esto, me aterrorizó. No sabía qué hacer, pero sentía que debía contarle a alguien. Llamé a Maggie. Al principio, se lo tomó a broma, pero cuando insistí, su tono cambió. Admitió que Sebastián tenía problemas más serios de lo que había dicho. Un psiquiatra incluso sugirió que podría tener trastorno de personalidad múltiple. No sabía qué pensar, pero lo peor estaba por venir. Ese lunes, Sebastián atacó a otro estudiante y fue expulsado. Intenté llamar a Maggie, pero su número estaba desconectado. Cuando fui a su casa, ya no había nadie. Simplemente desaparecieron. Hasta el día de hoy, nunca supe qué pasó con ellos, pero nunca olvidaré esa noche en el sótano. Mi infancia fue un poco fuera de lo común. Crecí en un hogar bautista del sur, de esos donde no creíamos en fantasmas, pero estábamos completamente seguros de que los demonios existían. Déjame explicarte. Si pasaba algo extraño, no era un espíritu ni un alma en pena. Era algo más oscuro, algo bíblico. Nunca me lo creí del todo, pero ese mensaje me lo metieron en la cabeza desde pequeño. Rechazar a los demonios era como rechazar las escrituras. Mi madre, en cambio, era diferente. Para ella, la fe era opcional. No es que fuera atea o agnóstica, simplemente le daba igual. Siempre decía cosas como, Dios y yo tenemos un acuerdo, cuando le preguntaba sobre la iglesia. Mientras yo me aferraba a la religión buscando estabilidad, ella se alejaba cada vez más. Fue una de las muchas cosas que nos distanciaron. No voy a endulzarlo. Mi madre tenía problemas de adicción y de salud mental. Nunca quiso ayuda. Algunos días estaba bien. Otros, parecía completamente fuera de sí. Intentaba no tomármelo personal, pero era difícil. Viéndolo en retrospectiva, seguro tenía esquizofrenia o algo parecido. Pero antes de que digas que mi familia fue negligente con su salud mental, recuerda que eran otros tiempos. Una tarde tuve una pesadilla tan vívida que todavía recuerdo cada detalle. En el sueño, estaba en mi cama cuando mi madre entró de golpe en mi habitación gritando como loca. Me agarró de la muñeca y empezó a sacudirme con furia. Me desperté empapado en sudor, el miedo aún pegado a mi cuerpo. Pero antes de que pudiera calmarme, volvió a pasar. Solo que esta vez no era un sueño. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba ella, igual que en la pesadilla. Misma expresión,
Misma rabia descontrolada, mismas palabras. Era como si el sueño hubiera sido una advertencia. Apenas logré empujarla y gritarle que parara. Y de repente, todo terminó. Se fue tan rápido como entró. A la mañana siguiente la confronté, pero ella no recordaba nada. Ni siquiera entendía por qué estaba tan asustado. Me repetí a mí mismo que era una coincidencia, que de algún modo mi subconsciente había predicho su estado de ánimo. Pero una parte de mí temía que fuera algo más. Unas semanas después, escuché a mi madre gritar en el patio, pero era un grito raro, no de miedo ni de angustia, más bien de emoción. No sé si eso tiene sentido, pero es la mejor forma en la que puedo describirlo. Salí corriendo y me quedé congelado con lo que vi. Ahí estaba mi madre, sonriendo, sosteniendo una serpiente enorme de más de 2 metros con sus propias manos. Eso ya era suficientemente aterrador, pero hay algo que debes saber. Mi madre tenía una fobia terrible a las serpientes. No podía ni verlas en la tele sin estremecerse, y sin embargo, ahí estaba, sujetándola como si fuera un juguete. Me miró y dijo, «Ven, agárrala», mientras me hacía señas para que la tomara. Di un paso atrás y negué con la cabeza. Literalmente le solté un «Mamá, ¿qué carajo?», pero la forma en que me miró era como si no entendiera lo que le estaba diciendo. Solo sonrió más y ladeó la cabeza, como si quisiera asustarme. No pude lidiar con eso. Me di la vuelta y corrí adentro, cerrando la puerta con fuerza. Mi corazón latía a 1000. Me asomé por la ventana y seguía ahí, sosteniendo la serpiente como si fuera una especie de ofrenda. Después de un rato, la dejó deslizarse al suelo y entró a la casa como si nada. Más tarde, cuando le pregunté sobre eso, se encogió de hombros como si estuviera inventándolo. Me dijo que seguro lo había soñado y se negó a hablar más del tema. Pero eso no fue lo peor. Ese invierno, mi iglesia organizó una vigilia nocturna. Me alegré de ir, porque la iglesia era mi refugio, el único lugar donde todo parecía normal y predecible. Mi madre me dejó en la puerta, sobria, y hasta me dio un beso en la frente antes de irse. A eso de las 4:30 de la madrugada, cuando ya estábamos por dormir, un golpe fuerte retumbó en la capilla. Todos nos sentamos, mirándonos entre nosotros. Los golpes se movían, viajaban alrededor del edificio de una manera imposible. A veces sonaban desde varias direcciones a la vez. No era el viento, ni un animal. Eran rítmicos, como si algo estuviera rodeando la capilla, tratando de entrar. El pastor, que era el único con llave, dormía en su oficina y no había escuchado nada. Corrí a despertarlo, y en cuanto pisó la capilla, los golpes se detuvieron. Abrió la puerta y retrocedió de golpe, aterrorizado. Ahí estaba mi madre, descalza, temblando de frío, con la ropa desordenada y el pelo empapado de sudor. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. No le prestó atención al pastor, solo me miró a mí. Una sonrisa lenta y espeluznante se dibujó en su rostro mientras caminaba hacia mí. Quise correr. El pastor intentó detenerme y me susurró, «Quédate aquí». Pero me sentí completamente indefenso, como si no tuviera otra opción que seguirla. Subí al coche, muerto de miedo, esperando que hiciera algo, pero no hizo nada. El camino a casa fue un silencio total. No explicó nada. No respondió cuando le pregunté qué hacía ahí. Al llegar, se quedó parada en la puerta, viéndome fijamente mientras yo caminaba a mi habitación. Cerré la puerta, la aseguré con llave y me quedé despierto por horas, escuchando. A la mañana siguiente, estaba en la cocina, feliz, cocinando el desayuno. En cuanto me vio, dio un salto hacia atrás y dijo que justo iba a recogerme de la iglesia. Sentí la sangre helarse en mis venas. No tenía ningún recuerdo de haber ido a la iglesia. No recordaba los golpes en la puerta. No recordaba haberme llevado a casa. Esperé a que alguien dijera algo. El pastor, algún líder, alguno de los chicos de la iglesia. Pero nadie mencionó nada. Como si no supieran cómo procesarlo. O peor aún, como si no quisieran hacerlo. Así era como la gente trataba a mi madre en esos tiempos. Eso fue hace décadas. Ella ya no está, pero su recuerdo sigue conmigo. Para bien o para mal. No sé si creo en demonios o en lo sobrenatural, pero tampoco puedo explicar lo que pasó. La explicación lógica sería que sufría una enfermedad mental, tal vez algún episodio de abstinencia, o quizás algo más. Pero los lapsos de memoria, la manera en la que a veces parecía otra persona,
Todavía me persiguen. Me repito que todo tiene una explicación racional. Pero, siendo honesto, ni yo me lo creo. Mi hijo mayor empezó a caminar dormido cuando tenía unos 8 o 9 años. Había escuchado que los niños pasan por fases así que al principio no me preocupé demasiado. Era una de esas cosas, un poco inquietante, claro, pero nada de qué alarmarse. Siempre he sido de sueño ligero, así que ninguno de mis hijos ha podido andar por la casa de noche sin que me dé cuenta. Así fue como me enteré de su sonambulismo. Casi todas las noches me despertaba y lo encontraba parado en el pasillo, justo afuera de mi habitación. Caminaba de puntillas, cambiando su peso de un pie al otro. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. Eso era lo que más me perturbaba. Si alguna vez has vivido con un sonámbulo, sabes exactamente de lo que hablo. Su mirada atravesaba todo, vacía y distante, como si estuviera viendo algo más allá de mí, algo que yo no podía ver. A veces murmuraba cosas en voz baja, palabras demasiado suaves y arrastradas para entenderlas. Otras veces, simplemente se quedaba ahí, respirando lenta y pausadamente, lo que lo hacía aún más aterrador. Yo lo guiaba suavemente de vuelta a la cama, susurrándole su nombre y diciéndole que todo estaba bien. Y en la mañana, él no recordaba nada. Las cosas se pusieron más raras unos meses después de que me di cuenta de su sonambulismo. Una noche me despertó un sonido rítmico, un golpeteo suave. Al principio pensé que era agua goteando en una ventana, pero afuera no estaba lloviendo. Era un sonido muy leve, apenas lo suficientemente fuerte para despertarme. Pensé que era parte de un sueño, algún ruido lejano que mi cerebro medio dormido había malinterpretado. Pero ahí seguía, constante, preciso. No era la casa asentándose, no era el viento, era demasiado calculado. Me senté en la cama, intentando descubrir qué era. Y cuando me di cuenta de que el sonido no se iba a detener, supe que tenía que ver qué pasaba. Me levanté y miré hacia la puerta. Mi esposo dormía profundamente y no quería molestarlo. No estaba asustada, solo curiosa. Si hubiera sentido miedo, lo habría despertado. Salí al pasillo y ahí estaba mi hijo, de pie, con la frente apoyada contra la pared, golpeándola suavemente en un ritmo pausado. Sus dedos apenas rozaban la superficie, siguiendo el mismo patrón de los golpes de su cabeza, como si estuviera tratando de atravesarla. Recuerdo que le llamé por su nombre en un susurro. No reaccionó. Siguió presionando su cabeza contra la pared, golpeándola con esa cadencia extraña, como si estuviera probando algo, como si intentara entrar. Di un paso hacia él, pero justo antes de tocarlo, dudé. Algo en la manera en que se movía me puso los pelos de punta. Finalmente, puse mi mano en su hombro y lo sacudí suavemente. Parpadeó, retrocedió un paso y, como si nada, me dejó llevarlo de vuelta a la cama. A la mañana siguiente, no recordaba nada. Pasó unas cuantas veces más, pero no con frecuencia. Siendo honesta, pensé que era solo un hábito extraño del sonambulismo, tal vez una reacción subconsciente a la pared, una especie de respuesta involuntaria, y eventualmente dejó de hacerlo. El sonambulismo desapareció y aquella mirada vacía en el pasillo se convirtió en un recuerdo extraño que olvidé con el tiempo, hasta que mi hijo menor empezó a hacer lo mismo. Al principio no le di importancia. Los niños pasan por fases, algunos comportamientos se repiten. No era nada del otro mundo. La genética es algo fascinante. Pero luego empecé a notar los pequeños detalles. No era solo que caminaba dormido, era cómo caminaba dormido. Se paraba en el pasillo, cambiando su peso de un pie al otro, sus ojos abiertos pero sin enfoque. Se movía igual que su hermano mayor, con esa cadencia extraña, como si sus movimientos no fueran completamente aleatorios. Era inquietante. Sentí que estaba viviendo un recuerdo. Pero lo peor fue cuando una noche, el golpeteo volvió. Antes de salir de la cama, ya sabía lo que iba a encontrar. Y tenía razón. Ahí estaba él, con la frente presionada contra la misma pared, golpeándola con el mismo ritmo, en el mismo maldito lugar. El mismo comportamiento que su hermano mayor, años atrás. Desde los golpes con la frente hasta la forma en que sus dedos rozaban la pared. Le llamé. Nada. Lo toqué. Nada. Seguía ahí,
su pequeño cuerpo balanceándose ligeramente, atrapado en algún lugar profundo e inalcanzable. Y entonces me cayó el 20. Mi hijo menor nunca había visto a su hermano hacer esto. Nunca. Su hermano dejó de hacerlo años antes de que él naciera. No había razón para que repitiera exactamente la misma conducta. No solo el caminar, sino el pararse en el mismo lugar, el golpeteo, la urgencia extraña de todo eso. No sé por qué, pero eso me revolvió el estómago. Después de insistirle un poco, logré sacarlo del trance y llevarlo de vuelta a la cama. Me repetí a mí misma que era solo una coincidencia, nada más. Y entonces, igual que su hermano, simplemente dejó de hacerlo. No más sonambulismo, no más golpeteo. No tenía ningún recuerdo de lo que hacía. Con el tiempo, olvidé todo el asunto. Hasta hace unas semanas. Ahora mis hijos están en la universidad y la casa es más tranquila de lo que estoy acostumbrada. Así que mi esposo y yo decidimos remodelarla. Nada grande, solo algunos cambios para darle un aire nuevo. Estábamos quitando el papel tapiz viejo cuando notamos algo debajo. Al principio pensé que era solo una mancha rara, pero cuando seguimos despegando el papel me quedé sin aliento. Era un espejo antiguo, sellado detrás del papel tapiz. Mi primer pensamiento fue, ¿quién demonios cubre un espejo en vez de quitarlo? Me sentí ridícula, parada ahí, mirando un simple espejo como si fuera a hacer algo. Pero no podía quitarme la sensación de que no debíamos haberlo encontrado, como si hubiera estado oculto por una razón. Y entonces me di cuenta. El espejo estaba exactamente en el lugar de la pared donde mis hijos habían golpeado con la frente. Se me heló la sangre. Ellos no podían saber que estaba ahí. No había forma de que lo supieran. Y sin embargo, ambos habían intentado entrar en algo que no podían ver. Olvídate de que estaban dormidos. Me deshice del espejo inmediatamente. Pero todavía me siento mal por todo esto. Debe haber una explicación lógica para esto. Pero no puedo pensar en ninguna. Y para ser honesta, no sé si quiero saberla.